Hola, buenas tardes. Soy Iñaki Lasa, editor de Infoedita. Bienvenidos a una nueva edición de los webinars de Infoconstrucción, en la que hoy, en esta ocasión, nos vamos a presentar a Manuel de Mirci López, que es fundador de Fibratec, quien nos va a hablar sobre las soleras sin mallazo. Como la mayoría ya conocéis, la dinámica del webinar es muy sencilla. Manuel va a realizar y en la parte derecha de la pantalla tenemos una opción de realizar preguntas que después, al final de la sesión, Manuel nos contestará seguramente que muy gustoso. No vamos a perder más tiempo en la introducción, simplemente que estamos seguros que la información que os vamos a ofrecer va a ser de utilidad para vuestro trabajo profesional. Y sin más, Manuel, cuando quieras podemos empezar. Muchísimas gracias. Sí, bienvenidos a nuestra presentación de hoy. La presentación va a durar aproximadamente 1 hora. Voy a tratar de ser bastante dinámico porque tenemos muchísimas cosas que decir. Por favor, apuntar, como bien decía mi compañero, las preguntas y las dudas que haya para el final y que no se nos olvide nada y no se quede nada en el tintero. Llevamos ya vendiendo fibras de vidrio y macrofibras sintéticas desde hace unos 13 años. En todo este tiempo hemos utilizado solo las fibras de vidrio, microfibras de vidrio, para sustituir mallazos aproximadamente en 5,5 millones de metros cuadrados de soleras. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es nada nuevo, sino que ya tenemos una amplia experiencia, no solo en España, sino también en algunos países donde las estamos exportando. Entonces, sin más, voy a pasar a la presentación para ir avanzando. Vamos a empezar, vamos a ver cómo eliminar mallazos, tanto el mallazo colocado en la zona superior como el mallazo colocado en la zona inferior en un doble mallazo. Vamos a ver los dos tipos de fibra y cómo sustituir estos mallazos, y también vamos a ver cómo eliminar cortes de retracción o agrandar las distancias, dependiendo las distancias. Vamos a empezar por la eliminación de los mallazos. Cuando vamos a construir una solera de hormigón, lo que normalmente deberíamos de hacer siempre como metodología, y es lo que hacemos nosotros en Fibratec, es primero hacer un cálculo de tensiones de Westergaard. Con esto lo que vamos a determinar es si las tensiones que vamos a generar en la solera van a ser lo suficientemente grandes o no como para romper nuestra solera de hormigón. Si vemos que las tensiones que vamos a producir en esta solera no llegan al punto de rotura del hormigón, del hormigón a flexión, lo que normalmente haríamos sería colocar un mallazo en la zona superior de la solera. Esta sería la solución típica. Vamos a hacer una solera de hormigón con un determinado espesor, hacemos el cálculo de tensiones Westergaard, vemos que esta solera no llega al punto de rotura debido a las tensiones que vamos a generar en esta solera, teniendo en cuenta también la compactación del terreno, etcétera, etcétera. Y entonces normalmente colocaríamos un mallazo. ¿Qué haría este mallazo colocado en el tercio superior de la solera? No está ahí para reforzar, está para la retracción plástica del hormigón. Es decir, que no aumenta la resistencia de la solera de ninguna manera. El hormigón, cuando entra en acción, cuando entra en contacto el cemento con el agua en la mezcla, empieza a haber una serie de reacciones químicas y el hormigón empieza a endurecer y a ganar su fuerza, digamos, ¿no? En este proceso, uno de los productos que hay en esta reacción química es el calor. Por lo tanto, al aumentar la temperatura del hormigón de una forma bastante importante, empezamos a evaporar agua en esta mezcla. Toda esa agua que se evapora deja microagujeritos en la solera de hormigón, y esos microagujeritos que están ahí, que son invisibles, o nanoagujeritos incluso podríamos llamarlos, el hormigón empieza un movimiento hacia un lado y otro para tapar estos micro huecos, estos micro espacios. En ese movimiento, el hormigón genera fisuras porque esos nanodesplazamientos que van hacia un lado o hacia otro hacen que de vez en cuando, cada X centímetros se puedan producir esas fisuras con esa tensión además del curado. Y este mallazo lo que va a hacer, colocado a 6 centímetros de la superficie, que muy rara vez se coloca bien un mallazo, este mallazo lo que va a hacer es inmovilizar el hormigón de tal manera que no se produzcan estos desplazamientos. De esa manera, ¿qué va a conseguir? Que estas
estos microagujeritos, estos microespacios, continúen estando allí. Es decir, nos va a dar un hormigón que ya de por sí es poroso, va a asegurar que este hormigón sigue siendo poroso. Y eso es lo que va a disminuir la vida útil del hormigón y va a generar futuros problemas como carbonatación, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver en un momentito. Entonces, en su lugar, si nosotros colocamos cientos de millones de microfibras, vamos a ver después por qué las microfibras de vidrio AR de Fibratec son las ideales para hacer esto de forma totalmente repartidas, de forma homogénea, van a coser todas estas microfisuras, todos estos microespacios desde el momento en los que aparecen estas microfisuritas, de tal manera que estos movimientos no van a tener lugar porque no va a haber esos microagujeritos que justifiquen la colocación de un mallazo. Por lo tanto, vamos a tener unas consecuencias de esto, que vamos a ver en un ratito, y vamos incluso a mejorar bastante la calidad de ese hormigón con respecto a tener una malla. Si nosotros hacemos este cálculo Westergaard y vemos que si se genera una tensión lo suficientemente grande como para romper, llevar al punto de rotura a este hormigón, lo que normalmente ya podremos deducir es que en la parte inferior se va a producir una fisura debido a una sobrecarga en la superficie de la solera. En este caso es cuando nosotros colocaríamos a 2 o 3 centímetros de la base una malla de tal manera que haría la función de sujetar que esta fisura producida por una sobrecarga no avance hacia la superficie y se quede ahí. Es decir, donde el hormigón rompió y ya no puede avanzar más, lo que hacemos ahora es darle la función de soportar esa carga al mallazo en sí. En su lugar podemos utilizar macrofibras, que pueden ser de acero o sintéticas, incluso también de vidrio. Ahora, y después vamos a ver las diferencias entre unas y otras y cuál encaja mejor, tanto por precio como por calidad, por también todo lo que son los inconvenientes de la aplicación. Y esto es básicamente de lo que vamos a hablar en esta presentación en la primera parte, de las microfibras y de las macrofibras. Genéricamente llamamos microfibra a todas aquellas fibras que son hasta 2 centímetros de longitud y llamaremos macrofibras a todas aquellas que superen los 2 centímetros de longitud. ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra fibra? ¿Para qué sirve una? ¿Para qué sirve la otra? Pues esto es lo que quiero mostrar en esta diapositiva. Estas dos fibras, de hecho, no compiten entre sí, son más bien complementarias, cumplen funciones totalmente diferentes. La microfibra de vidrio, aunque nosotros no la utilicemos para reforzarlas, para aumentar la resistencia de la solera, sino para sustituir el mallazo calzado de la zona superior de la solera, que no sirve para aumentar la resistencia de la solera, esta, aún siendo así que no buscamos ese refuerzo, nos da una mejor resistencia a primera rotura del hormigón. De hecho, lo incrementa entre un 5 y un 18% en función de la cantidad de fibra que le añadamos, que va a estar oscilando entre 1 y 3 kilos por metro cúbico, donde la mayoría de las veces vamos a utilizar 2 kilos por metro cúbico y después también explicaré un poquito el motivo. Sin embargo, las macrofibras, las fibras largas, al ser unidades muy escasas, porque son fibras más grandes y de mayor diámetro, por lo tanto, cada fibra pesa más, estamos hablando de magnitudes de 400 millones de fibra en el caso de la microfibra de vidrio, pero a lo mejor cientos de miles de fibra en el caso de las macrofibras por metro cúbico. Por lo tanto, cientos de millones de fibras de más lo que hacen es esa mejora de calidad del hormigón, que vamos a ver en un momento, de tal manera que poner macrofibras no hará nunca el trabajo que hacen las microfibras, ¿vale? Entonces, por lo tanto, no influyen apenas a la mejora de la resistencia a primera rotura. La microfibra, en cambio, una vez que se produjera una fisura por una sobrecarga, no sería capaz de paralizar su crecimiento hacia la superficie. Hablamos de una fisura debido a una sobrecarga. Justamente lo que hace un mallazo calzado arriba,
que no puede sujetar una fisura porque el mallazo está calzado en la zona superior, no está abajo, por lo tanto, si nos fisura el hormigón por abajo, la malla, al no estar abajo, no puede parar el crecimiento de esa fisura. Sin embargo, en este caso, la macrofibra, al ser fibras mucho más largas y estar cosiendo el hormigón en todas las distintas alturas de la solera, sí que son capaces de coser y agarrar, sujetar, para que esas fisuras producidas en la base de la solera no sigan hacia arriba. Es decir, la microfibra trabaja antes de que se produzca la fisura, tratando de evitar que se produzca, y la macrofibra no hace nada hasta que no se haya producido la primera fisura. Si tenemos un hormigón, una solera, que hemos calculado con un espesor lo suficientemente grande como para que no fisure por una sobrecarga, significa que si le ponemos macrofibra, nunca va a entrar en acción, nunca va a hacer nada. Por lo tanto, habríamos enterrado literalmente el dinero en la solera. Por eso es importante utilizar la fibra que realmente necesitemos en cada caso y no poner la macro por si acaso, porque entonces estamos tirando el dinero y nos perdemos los beneficios que nos hubiese aportado poner la microfibra. Un ejemplo súper práctico para poder ver esta diferencia es este. Nosotros tenemos microfibras de vidrio de 13 milímetros por un lado y aquí abajo macrofibras de vidrio también. Vamos a comparar el mismo material para ver cuál es su diferencia en cuanto a primera rotura y también en cuanto a resistencia residual que pueda tener una fibra u otra, para ver la diferencia entre una u otra. La fibra de abajo no es nuestra. La nuestra tiene 39 milímetros porque nuestras cortadoras, las máquinas de cortar fibra, cortan a 13 milímetros y múltiplos. Las fábricas chinas o la fábrica china de fibra de vidrio AR corta a 12 milímetros y, ¿cómo se llama? Múltiplos, ¿vale? Por lo tanto, estamos utilizando la tabla de resistencia de una empresa competidora que se dedica a traer fibras de China y nosotros, las nuestras se fabrican en Japón, a diferencia de la otra. Entonces, podemos ver cómo en un hormigón HA25, con la adición de solo 2 kilos de fibra micro de Fibratec, cuya referencia es V12AM, lo del 12 no es por la longitud, simplemente es un número de serie que le hemos dado a la fibra. 2 kilos de fibra de vidrio puede elevar la resistencia a primera rotura del hormigón hasta 4,30 megapascales, cuando este hormigón tendría que estar rompiendo en torno a 320, 330 megapascales. Y podemos ver aquí abajo cómo un hormigón HA25, también con fibra de vidrio, pero esta vez larga, ni siquiera la adición de 7 kilos o 10 kilos o 15 kilos es capaz de superar nuestra resistencia a primera rotura por flexión de 4,30 megapascales, quedándose en 3,25, 3,34, 3,88. Esto es una clarísima muestra de cómo la microfibra trabaja para prevenir la fisuración, cosiendo todas las microfisuras. 7, 10 o 15 kilos de fibra de vidrio larga y más gorda no tiene suficientes unidades de fibras en cada kilo como para coser todas esas microfisuras y poder tener este beneficio. Sin embargo, aquí podemos ver cómo hay una serie de resistencias residuales, es decir, que una vez que la fisura se haya producido, es capaz de todavía tener una resistencia, cosa que con la microfibra no podemos tener. Y esa es la gran diferencia entre la fibra corta y la fibra larga. ¿Cómo es posible que solo 2 kilos de microfibra de vidrio V12AM de Fibratec sea capaz de elevar tanto la resistencia a primera rotura, incluso sin buscarla, porque no la buscamos, no la necesitamos, pero lo hace? La respuesta es muy sencilla, y es que tenemos que con la Universidad de Birmingham hicimos estos ensayos, luego se han hecho otros, pero este ensayo es espectacular, donde podemos ver que la fibra de vidrio micro, al ser cientos de millones de unidades perfectamente repartidas por todo el hormigón y tener una resistencia a tracción tan fuerte, la fibra de vidrio, más que el acero, nos reduce la carbonatación en un 47%, la penetración de aire en un 87%, la penetración de agua en un 58% y la capacidad de absorción capilar en un 38%.
Esto significa que la fibra de vidrio micro, con todas esas cantidades de fibras, haciendo todo ese millón, ¿cómo lo podríamos llamar? Entresijo de fibras tridimensionalmente repartidas, mejora la calidad del hormigón. Eso es lo que hace la microfibra. Al mejorar la calidad de hormigón, como se puede ver aquí, aumenta su resistencia a primera rotura. Conseguimos un hormigón mucho más denso, mucho más fuerte, mucho menos poroso y reduce la porosidad del hormigón. Y ese es el gran milagro de las fibras de vidrio álcali resistentes. Por eso no hace falta poner un mallazo, porque al no tener esos movimientos debido a esos micro agujeritos, porque la fibra, ese entramado de cientos de millones de fibra, ha conseguido mejorar la calidad del hormigón de tal manera que nos hace innecesario la colocación de este mallazo. Vamos a hacer un resumen rapidísimo, y es que la microfibra de vidrio, en este caso W12AM de Fibratec, nos sustituiría el mallazo simple calzado del tercio superior, que es en el 95% de las soleras lo que nos encontramos. Y la macrofibra, ya sea de acero o sintéticas u otras, lo que harían sería hacer el trabajo que hace la malla de abajo en un doble mallazo. Podríamos utilizar solo la fibra micro, por ejemplo, y poner una malla de refuerzo abajo. Podríamos utilizar solo la fibra macro, por ejemplo, y utilizar un mallazo calzado en la zona superior para que haga la función de la retracción plástica del hormigón. O si utilizamos las dos fibras, podríamos sustituir completamente la armadura tanto de arriba de abajo, teniendo como resultado un doble mallazo. Ahora vamos a centrarnos un poco en las fibras cortas y luego vamos a centrarnos en las fibras largas. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuántas existen? ¿Cómo son? Etcétera, etcétera. Entre las fibras cortas, las fibras micro, la más conocida es la fibra de polipropileno. Estamos hablando de una fibra que tiene un aspecto algodonoso, como podemos ver aquí, cuya función es absorber agua en el hormigón fresco de tal manera que retiene ese agua durante un X tiempo adicional y evita el secado brusco del hormigón debido a las fisuras del hormigón debido al secado brusco del hormigón. Es decir, es un poco como, digamos, la solución del vago que no va a regar el hormigón, especialmente al principio, las veces que debería de hacerlo. No sería una mala fibra si esta fibra se repartiera bien, porque esa función no es una mala función. Sin embargo, al tener una densidad de 0,9, el peso específico de esta fibra, más ligera que el agua, y el hormigón 2,4 y medio, 2,5, su distribución nunca es homogénea. Podemos tener millones de lugares en una solera donde no hay ni un solo pelo y otros lugares donde hay bolas, grumos, pelotas, salen por la superficie, dejan marcas cuando queremos imprimir o pulir, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no tenemos fibra, nunca podemos quedarnos tranquilos de si hay o no hay fibra en los distintos sitios de la solera. Por lo tanto, al final es una solución que no acaba de ser completa. Alternativa a las microfibras, las fibras micro de vidrio AR. AR viene de álcali resistente. Para que sean álcali resistentes tienen que tener un mínimo del 16% de contenido de circonio, un mineral carísimo que solo se encuentra en pocos lugares en la Tierra, siempre en aleación con otros metales. Sacarlo, procesarlo, transportarlo, todo esto es muy costoso y de hecho constituye el 95% del valor de la fibra de vidrio. Bien, pues las fibras de vidrio AR que se fabrican en Japón se fabrican con el 17,1% de circonio, es la mayor cantidad de circonio a nivel mundial, y la fábrica china, porque hay dos fábricas, una en China y una en Japón. El mercado de fibras de vidrio AR no es tan grande y estas fábricas tienen una capacidad de producción bastante grande y no se pueden paralizar. Por lo tanto, estamos hablando de instalaciones que no se pueden modificar el contenido de circonio. Una fábrica fabrica siempre con el mismo contenido de circonio. Y en el caso de China, su legislación exige un 14,5 porque sus hormigones y morteros son menos alcalinos que los europeos. Los japoneses lo que quieren es tener una fibra que les garantice poder entrar en cualquier mercado del mundo, mientras que los chinos tienen un mercado interno ya demasiado grande, por lo tanto no van a penalizar con un coste superior toda la fibra que fabrican. Yo me he hecho pasar por cliente varias veces.
con distintos nombres, contactando con la fábrica china, y siempre me han mandado un certificado que posteriormente he reenviado a la empresa certificadora y siempre me han dado la misma respuesta, que el certificado es falso. Por lo tanto, bueno, esto es la información, hasta aquí puedo aportar, las conclusiones ya las pueden sacar cada uno de ustedes. La resistencia a rotura por tracción de la fibra de vidrio es más de 1600 newton, a diferencia de los 800 newton de la fibra de polipropileno que hemos visto antes. Esta magnitud es importante, teniendo en cuenta que las fibras de acero tienen en torno a 1100, 1200, 1300, las que se hacen con mejor calidad, incluso 1500, 1600 newton, y estamos hablando de una magnitud similar. Es decir, hablamos de un hilo muy fuerte. La sujeción de la fibra de vidrio al hormigón es mediante los cristales de hidróxido de calcio que se producen dentro del hormigón como uno de los productos del proceso del curado del hormigón. El tiempo de mezclado de la fibra de vidrio en hormigón es récord. ¿Por qué? Porque su densidad es tan similar a la del hormigón que se reparte de forma homogénea y muy rápidamente. No hace bolas, no hace grumos, no deja pelos en la superficie. En el camión de una hormigonera, en 5 o 10 minutos, entre 5 o 10 minutos, normalmente 6, 7, 8 minutos es más que suficiente, se puede añadir a pie de obra tranquilamente, se va a distribuir. Y aquí viene la segunda diferencia entre la fibra de vidrio fabricada en Japón, de Fibratec, y la fibra de vidrio fabricada en China. La fibra de vidrio china se destruye después de 2 o 3 minutos de mezclado con el machaqueo dentro de la cuba del hormigón. Esto nos garantiza que no va a llegar al final del proceso de mezclado la mitad, a lo mejor la mitad de la fibra. La fibra japonesa, teniendo en cuenta esta particularidad de que es que necesitan mezclarse durante X minutos, le han añadido, han cubierto a la fibra con un adhesivo que se llama H950, que nos permite hasta 25 minutos de machaqueo entre planta o camión a velocidad rápida más el transporte. La fibra de vidrio, como se mezcla tan rápido, hay que tratar de mezclarlo lo menos posible para que no empiecen a deteriorarse las fibras. Por eso digo lo de mezclar a pie de camión, porque además así controlamos la cantidad de fibra que le estamos poniendo. Debido a estas cosas, podemos afirmar con toda tranquilidad que la fibra micro que mejor va a funcionar en el mercado es nuestra fibra de vidrio AR modelo V12 AM. La fibra que no tiene circonio acaba siendo químicamente destruida al cabo de los 2 años aproximadamente, mientras que Fibratec aguanta en este ensayo que podemos ver aquí hasta tranquilamente, después de 25 años, sigue intacta y además dura bastante más. Pero bueno, el ensayo se ha hecho para simular un envejecimiento de 25 años. Cuando hay fibra de vidrio Fibratec en la mezcla, no nos suceden cosas como las que vemos aquí, porque un mallazo no puede mejorar la resistencia superficial a la abrasión de una solera de hormigón, porque está donde está, a 6-7 milímetros, con suerte, si no le hemos tirado al suelo y luego se levanta con un gancho y pretendemos que quede bien, que eso es imposible que quede bien, porque un mallazo más arriba puede dejar marcas en la superficie y más abajo no va a cumplir con la función de la que habíamos hablado antes, es decir, paralizar los movimientos de hormigón en la zona superficial para evitar que se produzcan fisuras debido al movimiento de hormigón que pretende tapar los microagujeritos que dejó el agua, ¿no?, durante el proceso del curado. De modo que, bueno, pues estas roturas superficiales van a disminuir drásticamente si utilizamos fibras de vidrio AR de Fibratec. Insisto, no deja rastro en la superficie, ideal para hormigón impreso y pulido. Nuestras fibras se diferencian de las japonesas muy fácilmente a simple vista, y es que la fibra china tiene 12 milímetros de longitud, la fibra japonesa, la Fibratec, tiene 13 milímetros de longitud. El número de la mala suerte en este caso representa a la fibra que mejor rendimiento tiene y mejor le va a funcionar. Es una manera fácil, a simple vista, de poder verlo. Quiero poner aquí un vídeo de 3 minutitos para que me vean sobre las fibras de vidrio
cómo se manejan, para qué sirven. Más vale a veces unas imágenes que 1000 palabras, así que voy a por el vídeo. Vamos a ver, ahí está. 7,1%. El perfecto sustituto de las mallas electrosoldadas en la construcción de soleras. Con solo 1 kilogramo metro cúbico, sustituye a mallas electrosoldadas en soleras peatonales, pistas deportivas, patios, aceras, andenes. Con solo 2 a 3 kilogramos metro cúbico, sustituye a mallas electrosoldadas en soleras industriales, en estacionamientos, en recrecidos sobreforjados en estacionamientos de varias alturas, en gasolineras, en estaciones de recogida de contenedores. Su aplicación es rápida y sencilla. Se añade como último componente en el hormigón fresco a una velocidad de 2 o 3 kilogramos minuto a máximas revoluciones de la cuba del camión o en la planta de hormigón. Tras haber añadido la totalidad de la fibra, se permite 1 o 2 minutos adicionales de mezclado y se procede al vertido del hormigón. Eso es todo. Ejecución 50% más rápido. El mallazo hay que colocarlo previamente, entonces ese tiempo de colocación previo del mallazo se lo estás ahorrando al echar la fibra. Evitamos tener que colocar, calzar y coser mallas electrosoldadas facilitando la ejecución. La aplicación tradicional del mallazo se suele colocar sobre unos pastos, porque el mallazo siempre debe quedar en la zona de arriba de la solera. Entonces, para colocar los pastos, el problema que tenemos es que la cuba o la hormigonera no puede acceder por encima del mallazo porque lo doblaría, se quedaría en la parte de abajo. Entonces, la ventaja que tenemos al utilizar fibra es que nos ahorramos ese inconveniente y así se queda distribuido uniformemente dentro del hormigón, con lo cual con la resistencia sigue siendo la misma y tiene una mucho mejor facilidad de acopio y ahorro de espacio en obra. Evitamos tener que cortar y solapar mallas electrosoldadas en zonas con obstáculos como columnas, registros y recovecos. Cuando sea parking cubierto, que tengas pilares, claro, el mallazo tienes que solaparlo, tienes que ir cortando y solapando mallazo. Evitamos problemas de colocación de mallas en terrenos inclinados o con espesores variables. Fibratec no deja rastro en la superficie. Totalmente apto para acabado en pulido o impreso. Evita la microfisuración y aumenta la resistencia a rotura por flexotracción. Ahí vemos algunas referencias de obras. El vídeo ya tiene unos años. Con Fibratec, adiós a las mallas electrosoldadas. Ahorre tiempo y dinero. Me están comentando que hay un eco en el vídeo y que no se escucha bien. Problemas técnicos, yo lo lamento. No sé si... Estaba entrando tu sonido sobre el propio vídeo. El que oías tú sobre el propio vídeo. Creo que ese sí. Vale, pero ¿se ha podido entender un poco lo que dice el locutor? Lo que explicaba, no sé si la persona que lo comenta, Virginia, no ha entendido bien, pero yo sí lo había entendido. Pero bueno, ellos no entienden. Vale, ok. El vídeo está disponible en YouTube. De todas maneras, si alguien lo quiere ver después, simplemente con teclear vídeo institucional de Fibratec, el vídeo aparece y se puede ver en YouTube tranquilamente después. ¿Por qué utilizamos 1 kilo o 2 kilos o 3 kilos y no es siempre los mismos kilos? Porque cuando ponemos 2 kilos nos da una resistencia superior a la abrasión por neumáticos de la superficie. Normalmente con 1 kilo para el tema de la retracción plástica del hormigón viene siendo suficiente, pero la diferencia entre 1 y 2 kilos es enorme. Así como la diferencia entre 2 y 3 es muy pequeña, la diferencia entre 1 y 2 en cuanto a resistencia a abrasión, neumáticos y demás es importante. Por lo tanto, siempre recomendamos 2 kilos por metro cúbico. Quiero hacer un ejemplo muy práctico, muy rápido, para que vean que tenemos esta calculadora online, vamos a llamarlo así, que nos va a dar cuál es la resistencia puntual a primera rotura que nos puede dar un hormigón cuando le añadimos un par de kilos de fibra de vidrio, ¿vale? Aunque, insisto, esta mejora no es lo que nosotros estamos buscando. Realmente, este cálculo online
nos ayudaría para saber hasta dónde podemos poner solo fibra de vidrio, es decir, dónde colocaríamos un mallazo calzado solo, o a partir de dónde deberíamos de acudir a un doble mallazo. Ese es un poco el objetivo de utilizar este cálculo online, porque si aquí ustedes ven que con la fibra de vidrio no llega a la necesidad de la carga puntual, entonces nos llaman y nosotros le hacemos un cálculo de fibra estructural TR34 para recomendarle la macrofibra que es necesaria, porque la solera sí o sí ya sabemos que va a romper por sobrecarga. O sea que aquí es para determinar el límite, hasta dónde no rompe, a partir de dónde rompe. Es un poco la idea. Si nos imaginemos que un cliente nos habla de una explanada E2 que tiene para construir una nave industrial con un espesor de 15 centímetros en un hormigón de HA25, donde van a circular carretillas con 4 toneladas, donde la carga evidentemente se va a concentrar en el eje delantero, siendo el 80%, es decir, 3.200 kilos en el eje delantero, lo cual serían dos neumáticos, 1.600 kilos en cada 1.600 kilos en cada neumático, ¿vale? Y que esta carretilla elevadora va a circular 150 veces por el mismo punto. Y además nos dice que va a haber estanterías con una carga puntual de 2.500 kilos en cada pata, que tiene un área de apoyo de 11 por 11, una placa de 11 por 11. Bien, si nos metemos en www.fibratech.eu y nos vamos a la solapa donde dice calcule su dosificación, le damos a esta tecla calcula tu dosificación, que nos va a pedir que nos registremos la primera vez y ya después ya nos va a reconocer las siguientes veces, porque queremos que esto lo utilicen los profesionales. Si se van a dar de alta, procuren por favor poner los datos íntegros de todo lo que se le pide. No pongan puntos, comas y demás para no tener que rellenar los huecos, porque nuestro webmaster tiene la instrucción de si no hay información completa, automáticamente desautoriza el uso de la aplicación. Por favor, es importante, porque de esta forma aseguramos que sean profesionales quienes estén utilizando esta aplicación. Elegimos carretillas, estanterías, en este caso, porque es el tipo de terreno que tenemos o el tipo de aplicación que se le va a dar. Y aquí nos arroja el siguiente resultado. Nos dice que en una solera de 15 centímetros de espesor, con 2 kilos de fibra micro V12 AM, nos va a soportar una carga puntual estática de 2.850 kilos. Y que a 200 repeticiones, en cuanto a la carga dinámica de la carretilla elevadora, nos va a dar una resistencia equivalente a 1.860 kilos por neumático. Por lo tanto, podemos decir que esta solera con 15 centímetros de espesor se puede realizar con solo 2 kilos de fibra de vidrio y no se nos va a romper. Por lo tanto, no hace falta poner un doble mallazo, simplemente sería el mallazo superior o 2 kilos de fibra de vidrio, eliminando la necesidad de colocar ese mallazo. Algunas referencias de obra que les quiero mostrar para que vean un poco de ejemplos. Estos, en este caso, son las cámaras de frigoríficas de este mercado tradicional en Barcelona. Aquí accesos a garajes recrecidos en forjados de garaje, con 2 kilos de fibra de vidrio, aceras con 1 kilo de fibra de vidrio, zonas del aparcamiento y soleras interiores de esta planta de biogás, 15 centímetros y 2 kilos. Nuevamente almacén industrial, 15 centímetros y 2 kilos. Esta nave en Vergara, el cliente nos pidió 3 kilos de fibra, aunque con 2 hubiese sido suficiente para 20 centímetros, porque hay una abrasión importante y necesitaba mejor resistencia a abrasión en este caso. Aquí un aparcamiento de un supermercado, igual, con 2 kilos 15 centímetros. Recrecidos en forjados en este aparcamiento de varias plantas en Canarias. Lo realizó Isolux Corsan en su día. Esto es un andén. Aquí no había muchas cargas. Aquí las fibras absorben las vibraciones al paso de los trenes. Es un andén del AVE. Esto es una gasolinera.
Esto es simplemente una pista deportiva. Y después existe una fibra que es una microfibra muy fina, que no deja rastros en la superficie, para eliminar lo que son las mallas que se colocan en la aplicación de morteros, monocapas, pinturas de fachada, base de microcemento, clorocaucho, morteros autonivelantes, etc. ¿Vale? Esta se llama V13MO. Es otra fibra también de vidrio. Lo que decíamos antes, si tuviéramos una carga mucho mayor puntual, donde hiciéramos el cálculo de tensiones Westergaard y nos dijera que esto va a superar el punto de rotura, nos iríamos a macrofibras. Estas fibras largas que podemos ver aquí son ideales para sujetar que esa losa no colapse del todo cuando se produce la primera fisura, sino que las fibras sigan aguantando y haciendo la labor que haría un mallazo calzado en la zona inferior a 2 o 3 centímetros de la base. La definición de refuerzo con fibra estructural o fibra para refuerzo estructural con macrofibra viene en el anejo 7 del nuevo Código de Hormigón Estructural. Básicamente lo que dice es que para que una fibra pueda definirse como que está dando un refuerzo estructural, tiene que cumplir dos condiciones, que serían las siguientes. Cogeríamos una fibra, X kilos de fibra, la pondríamos en una probeta y ejerceríamos una carga a un ensayo de viga, donde se nos produjera la primera fisura, anotaríamos la carga que haya podido producir esta primera fisura, continuaríamos llevando esta carga hasta que esta fisura abriera hasta 0,5 milímetros, mediríamos qué resistencia es capaz de dar nuestras fibras en este punto. Continuaríamos ejerciendo esta carga hasta que la fisura abriera hasta 2,5 milímetros. Anotaríamos como F3 la carga que en este momento estaríamos pudiendo soportar con esas fibras y miraríamos si la F1, la resistencia residual F1, es del 40% o más con respecto a la carga que nos produjo la primera fisura en el hormigón, y miraríamos si la F3 es del 20% o más de la carga que nos produjo la primera fisura. Si cumple estos dos criterios, diríamos que esa fibra con esa cantidad de kilos de dosificación ha sido capaz de darnos un refuerzo del tipo estructural. Luego tendríamos que calcular cuántos kilos necesita esa obra en particular, pero esta sería la condición mínima. Entonces, es importante ver este punto, porque una macrofibra que a la ligera se denomina como fibra estructural, sin más, no es estructural hasta que no se dosifique con X kilos, que pueda cumplir con esta exigencia de la norma. ¿Cómo se calcula el refuerzo con macrofibras? Con un método de cálculo TR34. Nosotros utilizamos una ingeniería en Alemania que utiliza el TR34 versión 4, que es la más exigente que se utiliza en el mundo. ¿Qué tipo de macrofibras existen en el mercado? Las sintéticas clásicas de toda la vida, las de vidrio de 36 milímetros y las de acero. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Ahora lo vamos a ver. Antes de verlo, yo ya le anticipo que la macrofibra sintética Barchip, que nosotros comercializamos de la empresa japonesa Barchip, ahora le voy a demostrar cómo es la mejor opción de entre todas estas fibras, tanto por coste como por aplicación y refuerzo también. Si nosotros cogemos, ahora vamos a hablar de refuerzo, si nosotros cogemos fibra de vidrio larga, que nosotros nunca ofreceremos, y ahora vamos a ver el motivo, y dijéramos, mira, vamos a hacer un refuerzo de tipo estructural para una solera con fibra de vidrio larga. Entonces, si yo utilizara 10 kilos de esta fibra, que es el límite inferior para yo cumplir con la norma que acabamos de ver, estaríamos, ahora vamos a ver el tema económico, pero el tema económico ya se nos iría de las manos, pero vamos a fijarnos en el tema del refuerzo. Fíjense que en el FR3 nos daría una cifra de 1,06 megapascales de resistencia residual.
Vamos a ver en el FR3, la macrofibra Barchip, con solo 2,5 kilos de dosificación, cómo puede llegar a 1,45 megapascales de resistencia residual. 1,45 comparado con 1,06 de 2,5 kilos a 10 kilos de dosificación. Si yo les digo que la macrofibra sintética Barchip por kilo tiene un precio similar a la de vidrio, yo creo que la diferencia económica es más que evidente. Y además el refuerzo, la magnitud de refuerzo. Pero si yo me fuera a 15 kilos de macrofibra de vidrio y nos daría en el FR3 una resistencia residual de 1,58, con solo 3 kilos de macrofibra, nuevamente 5 veces menos dosificación, con 5 veces menos dosificación nos da un refuerzo superior, ¿vale? Esto es para explicar por qué nosotros, siendo expertos en fibras de vidrio AR, no ofrecemos fibras de vidrio macro AR para refuerzo de tipo estructural y hemos preferido ofrecer macrofibras sintéticas, saliéndonos de nuestra zona de confort, que son las fibras de vidrio. ¿Qué sucede con las fibras de acero? Las fibras de acero, debido a la porosidad del hormigón, esto permite la entrada del CO2 y convierte el hidróxido de calcio, que es alcalino, en carbonato de calcio, lo cual elimina la protección del acero contra la oxidación. Por lo tanto, la humedad atrapada dentro de alrededor de las armaduras metálicas, ya sean fibras o mallazos, provocan que se formen unas sales expansivas y la oxidación empieza a hacerse una realidad, lo cual hace que este acero primero se agrande, gane volumen. Posteriormente, esto va a hacer que pierda el contacto con el hormigón y, por lo tanto, dejará de tener esa sujeción que necesita con el hormigón para poder reforzar. Y este es el motivo por el cual, uno de los motivos por los cuales no nos gustan tampoco los refuerzos de acero. Para cumplir, ahora vamos al lado económico, para cumplir con las exigencias del anejo del nuevo código del hormigón estructural, es el anejo 7, en el antiguo era el 14, en esta presentación lo tengo que corregir, disculpen, antes estaba en el anejo 14, ahora está en el anejo 7. Pero aquí podemos ver que nos iríamos por metro cúbico aproximadamente, en el caso de las fibras de vidrio, a 50-60 euros. En el caso de fibras de acero, que tienen que ser 20 kilos como mínimo, 30-40 euros. En el caso de las macrofibras sintéticas antiguas, estaríamos hablando de 4 kilos mínimo. Sin embargo, en las macrofibras sintéticas de Barchip, con solo 2,5 kilos, ya se consigue este refuerzo, cumpliendo con el anejo 7, porque la microperforación y el material que utilizan Barchip para sus fibras permite este tipo de dosificación y refuerzo. Las fibras macro tienen problemas a la hora de la ejecución. Dejan pelos en la superficie, ya sean las de acero como las sintéticas. Por lo tanto, hay que ir quemándolas con un soplete. En una obra grande, imagínense eso lo que significa. Las fibras de acero son tan escasas que no son capaces de coser las microfisuras superficiales, como se puede apreciar. Dejan puntas en la superficie. Con la abrasión van quedando las fibras sueltas, lo cual requiere construir una capa de rodadura. En el caso de las macrofibras sintéticas Barchip, estas no tienen el efecto memoria, por lo tanto, cuando pasa la pulidora sobre la superficie para pulirla, estas fibras quedan dobladas y no dejan punta, no vuelven a sacar la punta. Por lo tanto, la superficie puede ser la superficie acabada directamente de servicio. Eso es lo que hace estas fibras, además de su precio, además de su prestación con poca dosificación, además de estas ventajas de aplicación, hace que estas fibras sean las mejores del mercado. Su distribución es perfectamente homogénea cuando seguimos las instrucciones que les damos de entre 10, 12, 13, 14 minutos en algunos casos de mezcla en el camión. Sé que 13, 14 minutos es un tiempo importante de mezclado, que no todas las plantas de hormigón
les gusta esto, pero para tener una solución rápida, económica, con un buen acabado, yo creo que merece la pena hacer este trabajo. Algunos ejemplos de obras, puertos de contenedores, en este caso, aquí fueron 6 kilos de adición porque había unas cargas muy grandes. Este es otro, en las vías del tren elevado en Japón. Esto es una cúpula para absorber la energía de las olas en Tailandia. Se redujo de 15 a 5 centímetros el espesor con solo 3 kilos de macrofibra sintética, evitando el óxido. En zonas de puertos, como podemos ver aquí por el tema de la sal, de la abrasión, donde el acero pues no conviene ponerlo. Esto es una obra más cerca, aquí en Tarazona, con trailers de grandes tonelajes en una solera de 15 centímetros, pues hubo que poner 4 kilos porque la verdad es que el espesor era muy pequeño, pero la superficie pulida, como se puede ver aquí, simplemente fratasada, sin más. Esta con cuarzo superficial, con 3,5 kilos, una nave logística en Asturias. Como se puede ver tranquilamente, la solera acabada ya es la superficie útil, ya no hace falta hacer una capa de rodadura ni nada. Las fibras nunca ocasionan fisuras. Las fisuras siempre se ocasionan por mal ejecución de las obras. Por eso quiero hacer un repaso muy rápido en los últimos minutos que nos quedan y también para que quepa todo en una hora, luego hablar del CR. ¿A qué cosas tenemos que prestar atención para que una solera funcione bien? Ponga mallazo o ponga fibra, no importa. Cualquiera de las cosas que usted ponga, si no presta atención a estos puntos que vamos a ver, le pueden salir fisuras. Por lo tanto, importante hacer las ejecuciones en condiciones. Compactar la superficie, importantísimo. Colocar un plástico debajo de la solera, tanto para evitar el anclaje, la inmovilidad del hormigón con respecto al suelo, porque arriba el hormigón se mueve mucho y lo que queremos es favorecer que abajo también se pueda mover. No es solo el tema de la capa freática o la pérdida de agua, también por el deslizamiento del hormigón. Importante colocar un plástico. El exceso de agua en la mezcla nos provoca este tipo de marcas que llamamos piel de serpiente o piel de cocodrilo o efecto mapa. Es porque nuestros camioneros típicamente les gusta echar agua, añadir agua para que fluya más el hormigón. Importante no hacer esto. Reduce además la resistencia del hormigón. El hormigón paseado, nunca tener el hormigón, que sea un hormigón de buena calidad, una formulación correcta y que llegue a la obra, por supuesto, cuanto antes mejor, nunca más allá de 1 hora y media. Hacer los cortes de retracción a tiempo, nunca esperar el fin de semana o cosas así. Incluso tratar de hacerlo en menos de 24 horas. 24 horas es lo máximo que se recomienda, pero cuando hace calor o hace aire y nosotros vamos a cortar al día siguiente, a lo mejor no hay ninguna fisura, pero a los 2 o 3 días aparece una fisura paralela al corte que hicimos. Y eso es porque la retracción empezó dentro de la solera, dentro del hormigón, en una capa más abajo, no la hemos visto arriba, nosotros vamos y cortamos para debilitar ese punto, para que la fisura aparezca donde nosotros hemos ido a cortar y a debilitar, pero como el proceso de esa fisura ya ha empezado horas antes, va a continuar por donde está. Y entonces nos vamos a encontrar de repente una fisura paralela a nuestro corte y no vamos a entender por qué ha pasado. Y vamos a echarle la culpa a la fibra o al mallazo o a quien sea. Pero no es eso, es porque hemos llegado tarde. Hay que cortar en cuanto que se pueda cortar. El tema del curado. Lo ideal son 4 semanas de echar a dormir el hormigón. Ya sabemos que esto en la práctica a nadie le gusta o prácticamente es imposible, pero esto no es que lo diga yo por fibras o por no fibras, es que esto es así. El que no lo haga, pues luego tiene consecuencias, ¿no? Ponerle ¿cómo se llama? Un agente de curado, que cuesta algo más de dinero, evidentemente,
o cubrir con plásticos o con mantas o inundarlo, pero que se respeten los tiempos de curado, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora cómo podemos eliminar la necesidad de los cortes o agrandar las distancias de los cortes. Para ello vamos a utilizar un aditivo en polvo que se llama Fibratec CR. Fibratec CR son las iniciales de compensador de retracción. Lo vamos a utilizar de dos maneras. Utilizando solo fibras de vidrio, que no son de refuerzo, insisto, son para sustituir el mallazo calzado del tercio superior. Cuando utilizamos solo fibra de vidrio, podemos hacer cortes, gracias a este aditivo, hasta 15 por 15 metros para hacerlos coincidir con pilares en almacenes o a lo mejor una obra pequeña. Cuando vamos a querer hacer cortes a mayores distancias, a 20, 30 o 40 metros de pastillas, esto solo es posible utilizando un refuerzo del tipo estructural. Típicamente, y lo más ensayado hasta ahora, son 25-30 kilos de fibras de acero. Pero vamos a ver en ese caso cómo este aditivo ayuda a que esas soleras con esos cortes tan grandes tengan éxito, porque solo poner la fibra en 25-30 kilos estructural, aunque te permite hacer una pastilla enorme, genera otros problemas. Y esos problemas los resuelve Fibratec CR. Y vamos a ver ahora cómo. La retracción plástica del hormigón se produce básicamente por tres motivos. Los primeros dos, que son el 30%, dura durante horas nada más. Después tenemos otra retracción, que es la del curado, que puede durar años, meses, años, y es el 70%. Pues nuestro aditivo es el único en el mercado capaz de actuar sobre las tres tipos de retracción, y no solo en las dos primeras, que son los aditivos líquidos que estamos viendo en el mercado. ¿Cómo funciona? Cuando el hormigón empieza a fraguar, a endurecerse, empieza a perder agua, empieza a evaporar agua y nuestro aditivo en polvo empieza a generar cristales que rellena los huecos que está dejando el agua con un cristal mucho más duro incluso que el hormigón. De esa forma compensa la retracción para permitirnos hacer los cortes a mayores distancias. Es tan eficaz que cuando nosotros tenemos Fibratec CR en la mezcla, aunque cortemos para provocar la fisura, no se va a producir. Tenemos tanto en los sacos como en toda la documentación técnica unas tablas donde podemos hacer, por ejemplo, podemos ver la dosificación que necesitamos en cada caso. Aquí, en este caso, es hasta 15 por 15, sin refuerzo estructural. Imaginemos por un momento que la solera que hemos visto antes en el ejemplo del cálculo online de 15 centímetros, tuviéramos pilares a cada 9 metros y quisiéramos hacer que los cortes coincidan con los pilares y no estén entre medias. Nos iríamos, aquí buscaríamos el espesor, avanzaríamos hasta encontrar 10 por 10 metros, porque 9 por 9 no está en la tabla, iríamos para arriba y veríamos que hay que mezclar 1 kilo de fibra de vidrio micro. Como ya le poníamos 2 kilos para sustituir el mallazo, este kilo no haría falta añadirlo y le pondríamos además 8 kilos del aditivo en polvo Fibratec CR a la mezcla por metro cúbico. Y esto nos permitiría hacer los cortes cada 9 metros en los pilares, cortando los pilares, aislándolos debidamente con corte en diamante o con otro sistema de aislamiento, pero no tendríamos que hacer cortes entre medias. Ahora el otro caso, el caso de mayores distancias, que no se resuelve con fibra de vidrio, se resuelve con macrofibras de algún tipo o doble mallazo. Es decir, requiere un refuerzo del tipo estructural que hemos visto antes en el anejo 7. Bien, pues cuando hacemos esto, que puede ser muy interesante, por ejemplo, en una solera de 90 por 90 metros, en lugar de cortar cada 5 metros, que estamos hablando de 3.060 metros lineales de juntas, hacerlo 30 por 30 metros, reduciendo drásticamente esta distancia, claro, nos ahorramos en el cerrado, en el sellado, en la limpieza y sobre todo le damos al cliente una solera con muy pocos cortes, porque todas las soleras mueren por sus juntas, mueren por sus cortes. Esto es importante. Si yo le doy a alguien una solera sin cortes, le estoy garantizando más durabilidad, menos mantenimiento, no interrupción de la actividad económica para la reparación, evidentemente. Pues resulta que la ingeniería Steel Pub ha hecho una estadística sacado de documentación estadounidense
donde se ha visto que cuando hacemos soleras tan grandes sin cortes, tenemos en el 54% de las veces problemas en las juntas y en el 44% de las veces en el curling. Prácticamente todas las soleras dan un problema. Si no es una cosa, es en la otra. ¿Y qué son estas cosas? La apertura de las juntas es que cuando nosotros hacemos una solera con una pastilla tan grande, se acumula tanta retracción en toda esa distancia que en menos de 2 años, o menos de 2 años, efectivamente, podemos tener apertura de juntas de 10-15 milímetros o que hubiese sido el corte inicial hasta 2 centímetros de apertura, lo cual al paso de las carretillas, etcétera, etcétera, con el golpeo de las ruedas, pues se nos acabará rompiendo. Sin embargo, si utilizamos Fibratec CR, reducimos en un 80% la apertura de las juntas y consecuentemente no necesitamos utilizar juntas tan costosas de acero, etcétera, etcétera, porque evidentemente pues no conocíamos esta solución. El alabeo, ¿qué es el alabeo? Cuando hay una superficie tan grande igualmente y aquí se evapora muchísima agua en la superficie de la losa de esa pastilla y abajo no, ¿qué sucede? La solera se arruga hacia arriba y se levantan las puntas. Unos milímetros tampoco es mucho, pero al paso de los camiones, carretillas, etcétera, etcétera, por la fatiga del material que está aguantando esto como puede, acaba cediendo y acaba rompiéndose. Normalmente esto se achaca a un asentamiento del terreno. No es cierto, el terreno no se ha asentado. La solera se ha cansado y ya no podía estar más sosteniendo en el aire todas esas cargas. Si utilizamos Fibratec CR, tampoco vamos a tener el problema del alabeo en estas grandes soleras. Es compatible con cualquier tipo de curado, ya sea con líquidos, con mantas, con ¿cómo se llama?, con plásticos, y nos reduce entre 3 y 7 días el tiempo de curado. Para aquellos que tienen prisa en utilizar la solera, pues es una ayuda adicional. Como el cliente quiere usarla ya, pues tenemos ahí ese margen que nos permite llegar a la dureza del hormigón antes de tiempo para que el cliente pueda utilizar la solera. Compatible con cualquier tipo de refuerzo. Barras pretensadas, fibras de acero, mallazos, fibras macrosintéticas, fibras de vidrio, como hemos visto antes. Algunas referencias de obra para que vean, sobre todo están mucho en Sudamérica, porque hay un movimiento tremendo de mercancía entre norte y sur en el continente americano y no pueden paralizar la actividad para reparar soleras rotas. Por eso están exigiendo desde hace ya muchos años y por eso allí tenemos muchísimas más referencias de obra que en Europa. Aquí podemos ver pues, una de 25 por 25 en Brasil, esta otra de 25 por 77 en Brasil, con barras pretensadas, se hicieron en este caso. Aquí tenemos otra en Brasil de 25 por 25 con doble mallazo en este caso. Esta es una solera industrial en México, 30 por 30 metros. Fíjense en el tamaño de la pastilla y aquí el tamaño del operario, para hacernos una idea. Esta es una obra más cercana, aquí en las bodegas Isios, donde tuvimos que hacer un hormigón de 10 centímetros de espesor en estas dos alas rellenas de agua que simulaban pues, alas. Y aquí en el lado más ancho había un ancho de 16 centímetros y había que evitar los cortes cada 2,5 metros, que hubiese sido lo suyo, 25 veces el espesor. 10 centímetros de espesor, 2,5 metros de cortes, hubiese quedado bastante feo. Por lo tanto, utilizando Fibratec CR, más macrofibra, más microfibra, hicimos ahí una fórmula permitiendo cortes de 15 por 16 en las zonas más anchas de la piscina. Así que, y esta es otra de 32 por 34. Y esto es el día a día. Nos queda 1 minuto, por lo tanto, yo creo que estamos encajando perfecto. He tenido que correr mucho, espero que no haya sido un problema para ustedes. Esto es el día a día. Estamos hablando de pequeñas soleritas hasta pues, 15 por 15 metros, donde no hace falta llevar el mallazo porque ponemos 2 kilos de fibra de vidrio. No hace falta llevar la cortadora porque le ponemos Fibratec CR. Vamos, hacemos la pieza, hacemos un buen curado, etcétera, etcétera. Todo hay que hacerlo normal, como siempre, pero nos va a acelerar la ejecución de una forma bestial. Y esto ha sido todo. Así que con la lengua fuera, justo encajándolo a 1 hora, espero haber podido dar una información y que
Bueno, como el vídeo creo que va a estar más tiempo para poder verlo más despacio y poder retener algo más, pues va a ser una buena oportunidad. Así que ahora estoy listo para las preguntas que pueda haber. Así es, muy bien. Muchas gracias, Manuel. Efectivamente, eso íbamos a recordar, que se puede volver a ver tu presentación, que efectivamente la has clavado a 1 hora, exactamente. Pero, perdón, se puede volver a ver durante las próximas 24 horas por lo menos, o sea que en cualquier momento se pueden conectar otra vez y volver a repetir, incluso ver esas partes más concretas que puedan interesar especialmente. Y sí, efectivamente hay un par de preguntas. Sí. Por ejemplo, Apolinar Fernández González se cuestiona si es necesario aumentar la dosificación de cemento. Y en ese caso, si fuera así, ¿cuánto? La cantidad de cemento, ¿para qué? ¿Aumentarlo? No es necesario aumentar. Por el hecho de al no meter la ferralla, por llamarlo de alguna manera, pues igual habría que aumentar. No, al contrario. Incluso bueno, a ver, aumentar de cemento en ningún momento, para nada, no es necesario para nada. Lo que sí que se puede hacer es incluso disminuir el espesor de la solera. Porque, vamos a ver, nosotros, gracias al cálculo online que hemos puesto, en ese cálculo online, a muchas personas lo que han podido ver es que no necesita hacer una solera de 15 centímetros, por ejemplo, para un estacionamiento de coche. Porque no va a romper nunca. Entonces, se puede mirar ese cálculo online y hacer la solera con 12 centímetros de espesor. Entonces, ¿es esto que gracias a la fibra se hace de menos espesor? En cierto modo sí, porque la fibra mejora ligeramente la resistencia a rotura del hormigón, ligeramente. A lo mejor 1 centímetro nos lo da la fibra. Pero los otros 2 centímetros, para bajar de 15 a 12, simplemente es el conocimiento. Es decir, gracias a que Fibratec ha hecho unos ensayos y ha conseguido hacer un cálculo online, en lugar de hacer un copia-pega como haríamos de toda la vida, pues ahí podemos ver que, ahí va, toda la vida llevo poniendo 15 centímetros para hacer esto y resulta que con 12 se podía hacer, ¿no? O de 18, bajar de 18 a 16 y cosas así. Es decir, no hace falta poner más cemento, incluso podemos disminuir la sección de las soleras gracias a que nuestro cálculo online te va a dar esa información. Muy bien. Alejandro Narváez se cuestiona si se han hecho pruebas con concreto celular, con cemento celular, a lo que se refiere. Es una buena pregunta. Esa pregunta quizás la va a contestar mejor mi arquitecta, Julieta. Lo que voy a recomendar es darle el correo electrónico de Julieta. Yo creo que va a funcionar igual, pero prefiero que lo diga alguien mejor preparado que yo en ese sentido, que tiene más experiencia. El correo electrónico para hacer este tipo de consultas que a mí se me escapan es técnico@fibratec.eu. Técnico en singular, técnico@fibratec.eu. En lugar de poner departamento técnico, hemos puesto técnico para que sea más corta. Manuel, vamos a escribirlo en la pregunta que ha hecho Alejandro, así que lo tiene ya ahí, fibratec. Eso es. Y así ya lo puede copiar él y cualquier otro que esté viendo las preguntas. El hormigón celular creo que es un hormigón más poroso, ¿vale? Es un poco lo que estoy viendo, porque yo tampoco tenía mucha experiencia con el hormigón celular y yo entiendo que sí se va a poder. Pero es verdad que hay que hacer ensayos y habría que verlo, porque la porosidad, el hormigón de por sí es poroso. El hormigón es poroso. Las fibras de vidrio cosen el hormigón y hacen desaparecer los microagujeros para disminuir la porosidad del hormigón. Si nosotros tenemos un hormigón hecho poroso adrede, para que sea más ligero o cosas así, la fibra va a tender a quitar poros en el hormigón. Entonces, yo no sé qué tipo de conflicto podría haber allí. Mejor que lo mire Julieta y lo conteste con calma y con más base científica.
que lo conteste ya, porque sí, efectivamente, según lo estás explicando, podría ser hasta contradictorio, efectivamente, sí. Claro, claro. David Ramírez García dice que a ver si todo lo comentado es extrapolable a capas de comprensión en forjados. Vale. En capas de compresión jamás debemos de quitar el hierro que está tenido en cuenta en el cálculo estructural del forjado. Lo prohíbe la norma y no lo recomiendo yo tampoco. ¿Dónde utilizamos fibras sobre capas de compresión? Cuando vamos a hacer un recrecido sobre una capa de compresión. Porque siempre hacemos un recrecido de 5, 6, 7, 8, 10 centímetros, que ya es el hormigón acabado, etcétera, de rodadura, vamos a llamarlo así, donde también ponemos un mallazo, que son mallazos que son para la retracción plástica del hormigón que vamos a poner ahí. Claro, imagínense meter mallazos por ventanas, escaleras o huecos en el edificio para los recrecidos en una estructura ya terminada. Es un auténtico rollo. Por lo tanto, poner fibras en recrecidos sobre forjados ya existentes es lo mejor del mundo, facilita, mejora la calidad, acelera la ejecución, abarata. En hasta un 40% estamos abaratando la construcción de soleras con el uso de fibras, ya sea micro o macro o mezcla de las dos. Hasta un 40% de ahorro y un 50% de ejecución más rápida. En el cálculo de una capa de compresión, en el cálculo de un forjado, todo el hierro que está tenido en cuenta en el cálculo no debe tocarse. Muy bien, Manuel. Pues parece que no hay más preguntas, así que si tú no tienes nada más que decir, agradecerte tu exposición, darte las gracias, como han hecho algunos de los participantes, por la claridad en la misma y, bueno, les convocamos para las siguientes oportunidades a las personas que han estado escuchándonos. Muchas gracias por todo, Manuel. Muchísimas gracias a todas las personas que han entregado su valiosísimo tiempo para invitarnos a su casa o oficina durante esta hora. Y mucha suerte en las obras futuras. Muy buenas tardes.